Hermosillo es el epicentro. Bueno, ahorita me voy con el delegado, mientras está la presidenta del Implan, Guadalupe Peñuri. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, un placer como siempre estar contigo, Al con tu contrario, audiencia. gracias a ti. Bueno, ahorita voy a hacer el análisis con José Luis Ibaja, lo de también lo de Brasil, ¿no? Lo que sucedió, la caída de Brasil frente a Alemania. Eh, Increíble. A Así ver, es, presentaron el Atlas de riesgo. ¿Qué así es el es. Atlas de riesgo? Para que me escuche. Mira, el Atlas de riesgo, que aquí te traigo una versión impresa, Ah, aunque ¿de veras? ¿Me lo vas a dejar? pues, ¿O no? con mucho gusto te lo dejo, claro que sí, pero cualquier persona lo puede consultar en la página de Implan, pronto estará también en la página del ayuntamiento, precisamente es un documento de consulta porque es un sistema de información geográfica en donde de manera, pues como su nombre lo dice, georreferenciada, podemos encontrar todos los peligros a los que se puede enfrentar nuestra ciudad en un momento determinado. Y no solo lo que es el centro de población de Hermosillo, sino también el poblado Miguel Alemán, Bahía Quino y precisamente San Pedro, que ahorita comentaban incluso, ¿no? Este atlas de riesgo, bueno, ¿qué podemos encontrar ahí? Todos los tipos de fenómenos naturales y también incluso los causados por el hombre que nos pueden afectar de alguna manera sustancial, ya sea nuestro patrimonio o nuestra integridad física. ¿Cuántas áreas están aquí, por ejemplo, Mira, que por son? ejemplo, en el área natural tenemos riesgos geológicos que incluyen, por ejemplo, deslizamientos, hundimientos, incluso sismos. Somos una zona sísmica en el municipio. Incluyen también riesgos hidrometeorológicos, huracanes, pero también incluyen sequías, incluyen temperaturas extremas, tanto a la baja como a la alta. Ese tipo de riesgos podemos encontrar también ahí. También podemos encontrar riesgos del tipo químico, ¿sí? De derrames, por ejemplo, riesgos del tipo sanitario, por ejemplo, plagas, también están ahí incluidos, y aquellos riesgos causados por el hombre, que se le conoce como antropogénicos, por ejemplo, están los socioorganizativos, los causados por motines, los causados por revueltas, o también aquellos causados por incendios, incluso, ¿no? Por ejemplo, hay mapas, hay poco más de 80 mapas en ese atlas de riesgo, donde antes existía toda esta información, pero de manera dispersa. Y ahora todo Entonces, está ahora todo está en un ahí documento. en un solo documento. Y lo puede consultar el público, por Lo ejemplo. puede ¿En dónde? consultar cualquiera en la página de Implan, www.implanhermosillo.gov.mx. Está al alcance de cualquiera. Este es un documento además que está en constante actualización. Así nos lo pide Senapred, así nos lo pide Sedatu, que se esté actualizando constantemente. Este no es un documento que se publique, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se está actualizando cada día, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo que son fenómenos antropogénicos tenemos de los últimos 3 años, cada año lo vamos a estar actualizando también con esa información, ¿no? Hasta lograr tener una base ¿Cómo se más amplia. resume, Guadalupe Peñuri? Entonces, ¿cómo me resumirías para el auditorio que va en carro, que está en casa, que está en la oficina, que no está en internet, las zonas de riesgo en Hermosillo? O Pues mira, hay dividirlas. ¿Cuántas diferentes y dónde? tipos de zonas y por diferentes tipos de peligros. Por ejemplo, las zonas inundables que encontramos mayormente en lo que es la parte final de la zona del río. Tenemos ciertas zonas en el norponiente de la ciudad, que son zonas de cañones, por ejemplo, también. Y hay otras zonas, por ejemplo, que están propensas a hundimientos, como también lo es la zona del vado del río. Hay otras zonas, por ejemplo, para los constructores es importante saber zonas en los que existen suelos expansivos, porque tienes que usar un tipo de cimentación y de suelos diferente a lo que usarías en un suelo normal, etcétera, ¿no? Esas son las zonas, ¿no? A los digamos, fenómenos hidrometeorológicos, pues todos estamos expuestos, digamos, en la misma medida. Sin embargo, la vulnerabilidad es lo que cambia. Sí, la vulnerabilidad es esa susceptibilidad que tienes de que ese mismo fenómeno te haga daño. No es lo mismo, no es el mismo daño que le va a hacer a una invasión de casas de cartón que a una colonia que tiene Claro. casas construidas con material más resistente, ¿verdad? ¿Es Entonces, la primera todo vez eso que se se mide presenta aquí. todo esto? Es la primera vez que Hermosillo tiene un atlas municipal de riesgo, ¿no? Existía en el Atlas Estatal un apartado que es para Hermosillo, pero no tenía el grado de profundidad que tiene esto. Como ves, es un documento Sí. bastante robusto, tiene mucha información. Realmente nuestro alcalde se ha preocupado mucho para que Hermosillo cuente con todos los elementos que el Sistema Nacional de Protección Civil te pide. ¿Qué es lo que te pide? Te pide un reglamento de protección civil, que ya tenemos, te pide un Atlas Municipal de Riesgos, ya lo tenemos, y te pide por último también un programa de protección civil municipal.
Ajá. Ese programa, junto con la aprobación de este dato de riesgo, se aprobó que se iniciara ya la elaboración del mismo. Esto es muy importante. Es la primera ciudad en el estado que lo va a tener y una de las primeras de ¿Es la México. primera ciudad? ¿A poco? Un programa municipal de protección civil Ah, el programa, ok. es Pensé la que el primera Atlas. ciudad. No, el Atlas, hay pocas, pero sí hay otra ciudad. Va a ser la ciudad que lo tenga más, A ver, me más dices, actualizado. ¿cuántas Eso sí, zonas ¿no? de riesgo entonces? ¿La podemos contabilizar? Nomás me dijiste el sector. Lo que ¿Podemos pasa es que contabilizar por zona? A ver. hay muchos tipos de riesgos. Por ejemplo, el riesgo de incendio de casas de cartón, pues están focalizados en las invasiones, ¿no? Y como te comentaba, de riesgos Hundimiento por las lluvias, ¿qué es el de sector ahorita hundimiento más? más que ¿Qué es lo nada, más ahorita vulnerable que hay? sería hundimiento, que es en la zona del vado del río, por el tipo de suelo y por el tipo de corrientes subterráneas de suelo cavernoso, ese sería. Y por supuesto, todas las invasiones que están en cauces de arroyos son susceptibles a inundarse, ¿no? En aquellos arroyos en los que, por ejemplo, la gente arroja basura, todas esas márgenes también son susceptibles, ¿no? Por ejemplo, en San Pedro, toda la que es la zona del río, los alrededores, ahí se marca como una zona de posible inundación incluso también, ¿verdad? Tenemos incluso, se marcan hasta riesgo de tsunami, que Senapred nos lo marca, ¿no? Pero es mínimo, ¿no? Maneja incluso hasta riesgo de vulcanismo. No hay volcanes en Sonora, pero sí los hay en Baja California. ¿Qué puede afectarnos? Las cenizas, por ejemplo, de ese volcán al aeropuerto. Todo eso se marca incluso en el atlas de riesgo, ¿no? A ver, inundaciones. ¿Qué tipo o hasta qué punto estaría en riesgo de inundarse o afectarse el vado del río? Siempre se ha dicho, yo recuerdo, abordé en su momento, en el 2005 exactamente, o 2006, 2005-2006, con José Luis Jardines hicimos un trabajo de investigación de cómo había riesgo de inundación en todo el vado del río. Decían que los diques, si la presa Abelardo L. Rodríguez se llenara algún día, que en este caso se pudieran eh, presentar la situación, pudiera haber un riesgo de inundación, por ejemplo. Tendría que ser un fenómeno extraordinario realmente. Nunca se está exento de él, pues digo, Monterrey lo tuvo en su momento, pero con el sistema de presas que se hizo, ese riesgo es realmente mínimo, ¿no? Como te digo, tendría que ser algo sumamente extraordinario. Ninguna de estas lluvias que normalmente se presentan te daría un riesgo tal, ¿no? Ajá. Pero sí. ¿En unas qué, perdón? Tendría que ser un fenómeno extraordinario Extraordinario, que hasta para que ahorita pudiera. no se prevé con esta temporada. No, para nada no se prevé. Pero bueno, pero fíjate qué frágil estamos, estarás de acuerdo. Oye, mira lo que le pasó al puente de Morelos. Es decir, Claro. por ejemplo, que me disculpen con todo y que fue el gobernador, mal tino que haya ido el gobernador y se le haya tomado la foto ahí y luego después las mandaron y que fue la fachada nomás, pero esa fachada si se hubiera caído es lámina, ¿no? Y hubiera ido un carro ahí, le hubiera caído encima, hubiera caído una desgracia. Claro. Ve lo que pasa en el puente San Rafael, ¿es como el puente a la San Pedro? ¿Cómo es el puente? San Miguel. San Miguel. San Miguel. San Miguel. Así es. Los desbordamientos. Lo que sucede en Hermosillo, bueno, los espectaculares, digo, y eso que fue una lluvia de 70 kilómetros por hora. Claro. Eso es más o menos los vientos, o sea, es decir, estamos frente a y ciertamente frente a cualquier fenómeno, frente a la fuerza de la madre naturaleza, nunca vamos a poder. Exacto. Pero ¿valorarías una infraestructura frágil, vulnerable en Hermosillo, por ejemplo? No tanto frágil y vulnerable. Mira, el reglamento de construcción ya toma medidas, por ejemplo, contra sismos, contra vientos, y esas estructuras se calculan para eso. Incluso puede ser que hasta se construyan para eso, porque hay diferencia entre lo que se planea y se construye. Se detecta entre lo que hay estructuras frágiles. Mira, te dejo con esa corte, voy a hacer un corte, vuelvo contigo. Okay. Estoy contactando a SCT porque urge hacer un análisis, si se necesita una auditoría. Lo que hacemos nosotros, tú sabes, en Proyecto Puente es prevenir o adelantarnos también o ver a lo que viene para ayudar, para colaborar, y nos preocuparía, o en este caso digo yo, ¿no hace falta una auditoría de cómo están los puentes? Digo, esto fue, quiera o no, el Estado, y quiera o no decir, no, todo está bien, sí, hasta ahorita, pero pudo haber ocurrido una desgracia. Y si algo nos hemos especializado en el país es en que no son reactivos, no proactivos, la clase dirigente. Volvemos.